Porque Dios es bello. Acuérdense que somos hechos a su imagen. Amén. Y que pido que el Espíritu Santo y el gozo del Señor sea en vuestros corazones. Hoy vamos a hablar un tema interesante. Este mes hoy terminamos la secuencia del mes. Hemos estado hablando de la cruz de Cristo y hoy terminamos este espacio, pero me llamó la atención, es un mensaje que aunque me parece que es fuerte, en algún momento es un mensaje de edificación y de pronto en estos días me cogió una gripa aquí entre nos, pero esas gripas bien. Y entonces cuando estaba en eso, que yo decía, ay Dios, ¿por qué me tumba tanto? Y me dice, no, esta no es una gripa cualquiera. Y yo, ¿ah? ¿Cómo así? Me dice, ¿te acuerdas el embarazo de tus hijos? Y yo, sí. ¿Te acuerdas que era el primer síntoma que te daba? Y yo, sí. Una bendita gripa, pero esa bien que me tumbaba, me daba fiebre, temblaba y todo. Yo dije, o sea que tengo un embarazo, pero Señor, sé que no es físico. Y me dice, no, prepárate para lo que viene y la gloria sea para Dios. No sé qué viene, pero recibo la bendición. Amén. Y cuando Dios habla, hay que aprender a escuchar. Entonces dile al que está a tu lado, despierta, no te vayas a dormir. Porque lo que tú no cojas, lo cojo yo. Amén. Y entonces, es aquí, la palabra hoy nos habla en Lucas 9:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Amén. Y bueno, como les estaba diciendo, el Señor me estaba hablando y algo que me llamó la atención es que el Señor está diciendo, vuelve a mí. Y vemos que cuando me habla de esto, me habla de la lealtad y la restauración. Y yo decía, wow, Señor, qué mensaje este. Y es algo maravilloso porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y el Espíritu Santo quiere bendecirnos y el Espíritu Santo está para sanar, restaurar y bendecir. Amén. Y entonces, cuando habla de la cruz, yo decía, bueno, ¿y qué es lo que tú tienes en este momento? Y dice, la cruz es mi presencia. La cruz es lealtad. La cruz es amor. Y la cruz es restauración. Y yo, sí, Señor, yo eso lo entiendo. Me dice, ahora quiero que vayas más profundo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 42. Si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Y entonces cuando vemos este pasaje, vemos que, ¿qué vemos ahí? A ver, ¿qué ven ustedes? Ayúdenme. Amén. ¿Qué más? Amén, amén. Pero vemos algo aquí en medio de todo. A pesar del dolor y de todo lo que está viviendo, hay una lealtad. Una lealtad a eso que el Padre dijo. Amén. Una lealtad para entregar lo que tengo, lo que soy. Amén. Lo estoy entregando al Señor. Y este es un acto que es lo que tú y yo debemos mirar en el Señor. Amén. La lealtad es un principio de reino. Y cuando hablamos de lealtad, nos vamos a dar cuenta y de pronto pensamos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es lealtad en qué? Mira, la lealtad la tenemos que vivir diariamente en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, en las escuelas, universidades, en nuestras relaciones con nuestro prójimo, en nuestro matrimonio, a donde vayamos, tú y yo tenemos que aprender y vivir con lealtad. Amén. Y entonces, ¿y por qué es necesario la lealtad? Porque sabes que la lealtad da continuidad a la bendición. Amén. La lealtad da continuidad a la herencia espiritual. Amén. Y entonces, aquí vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Amén. Y entonces vemos aquí, esta palabra confronta mucho, porque ¿cuántos no hemos tenido amigos?
en nuestra vida, si nos vemos en esa línea de tiempo, ¿cuántas personas no han llegado y salido de nuestras vidas? Amén. ¿Cuántas personas no han venido? Pero dice la palabra algo, dice, el hombre de verdad dice, pero ¿quién? El hombre de verdad se interpreta como un hombre fiel, un hombre constante, una persona que está ahí contigo en las buenas y en las malas. Amén. Y el Señor, Cristo Jesús, ha sido así. Cristo Jesús está con usted y conmigo en las buenas y en las malas, cuando le adoramos, cuando no lo adoramos, cuando lo dejamos en visto y cuando le contestamos. Ahí está Cristo siempre. Amén. Y entonces es aquí como tú y yo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Y como creyentes, ¿cómo vamos a vivir? Y esa es la pregunta que muchos nos vamos a hacer porque no es fácil. Amén. Pero vamos a la palabra en 1 Corintios 4:2 que nos dice. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Amén. Dile al que está a tu lado, el Señor nos está hablando. Amén. Y de pronto decimos aquí, bueno, en este mundo, ¿cómo podemos? Si hay tanta traición, hay críticas, hay divisiones, esto es lo común, el pan de cada día, que los vemos en todas partes reflejados, aún en el mismo hogar, en la misma casa. Hay unos hijos que están de parte del papá, otros que están de parte de la mamá, hay unos que están, en todas partes estamos viendo, en universidad, en donde, en tu sitio de trabajo. Y es aquí donde el Señor nos está llamando, hey iglesia, necesito que muestren mi carácter. Ojo, necesito que muestren mi carácter. Y ser fiel es incluso cuando entendamos las cosas y aun cuando no las entendamos, tenemos que aprender a ser fiel. Ser leal a la iglesia, al líder espiritual y ser leal a las personas que están a nuestro alrededor es no hablar mal de ellas, no murmurar. Porque tú y yo no sabemos qué situaciones están viviendo las personas. Ser leales es no dividir, amén. Y es permanecer firme aunque otros abandonen, amén. Y cuando hablamos de esta palabra, el Espíritu Santo me decía, y yo decía, bueno Señor, ¿y esto por qué? ¿Esta palabra por qué? Y me dice, está pasando algo que no me he dado cuenta. Y me dice, no, viene crecimiento y tienes que educar a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener los oídos atentos porque cuando viene crecimiento el enemigo también está observando. ¿Y qué viene a hacer? A dividir, a robar. Amén. Y tú y yo como iglesia tenemos que estar preparados. Dile, está atento. Amén. Porque cuando el enemigo va a venir a robar y a destruir, tú y yo tendremos la autoridad para decir, un momentico, ya el Señor me habló. Amén. Y de pronto alguno preguntará, bueno, ¿y cómo el Señor habla? Entonces les voy a contar una historia. Hay un joven que de pronto llama a su pastor y le dice, pastor, he estado ayunando, he estado orando, porque usted sabe que me gradúo, quiero entrar a la universidad, mis puntajes no me dieron, pero usted sabe que no tenemos plata para pagar una carrera de medicina y eso es lo que yo quiero. Y entonces le dice, bueno, ¿y si has estado ayunando? ¿Qué te dijo el Señor? Me dijo, no, el Señor me dijo, tengo plazo hasta mañana. Y el Señor me dijo que fuera, que ya la carrera estaba paga. Y dice, ay, entonces ¿para qué me llamas a mí si ya el Señor te habló? No, pastor, pero es que yo quiero que usted me confirme. No, confirma el Señor. Si el Señor te dijo que fuera, ¿ves? Y entonces así fue. El muchacho se fue, estaba en la lista para entregar los papeles, los documentos, tenía que ir con su volante ya de pago para entregar los documentos. Y de pronto eso que él cogía y estaba en la fila y volvía y se echaba para atrás y dejaba que todo el mundo siguiera hasta que ya no había nada y entonces llegó. Y el último dice, bueno, aquí están mis papeles. Y dice, bueno, deme el volante. Y entonces dice, no, lo que pasa es que yo no traje volante. Y dice, ¿cómo así? No, es que yo no he pagado. Y dice, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué traes los volantes? ¿Por qué traes los papeles si no tienes volante? Y dice, no, es que el Señor me dijo que me iba a pagar la carrera, que viniera, que ya la carrera estaba paga. Y la secretaria se lo quedó mirando. Y en eso entra el jefe pidiendo unos documentos y eso. Y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, aquí este muchacho dice, me va a entregar los documentos, pero me dice que no, que no trae el volante porque el Señor le dijo que
la carrera está paga. Y dice, ¿cómo es eso que Dios habla? Le dice, ves a hacer la vuelta y déjame escuchar. Le dice, ¿cómo es eso que el Señor habla? Le dice, no, lo que pasa es que yo he estado en ayuno, he estado en oración y el Señor me dijo que viniera aquí, que ya la carrera está paga. Y yo he sido obediente. Y dice, ¿y cómo tú oyes y cómo tú sabes que es el Señor que te habla? Y dice, no, pues fíjese que yo sentía esa voz en mi corazón y me levanté y esta mañana me decía que viniera, que ya estaba paga. Y a donde venía, cuando venía en el bus me decía que tranquilo, que ya la carrera está paga. Y dice, ya. Entonces a mí me habló el Señor. Y dice, bueno, no sé, pero sí. A mí me habla así, dice, ya, y que entonces cuando viene a hacer, le dice, ve, recíbele los papeles que el Señor me dijo a mí que esta carrera la tenía que pagar yo. Aprende. Aprende a escuchar al Señor. Entonces, cuando el Señor dice, prepara al pueblo, hay que preparar al pueblo. Educa, hay que educar. Amén. Y entonces, cuando vienen estos tiempos de crecimiento, de expansión en el nombre del Señor, tú y yo tenemos que tener en cuenta algo. Lo primero que nos va a ayudar a crecer en empresa, oficina, en todo, a donde usted esté, es la lealtad. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que seamos uno. Una casa dividida no prospera. Una empresa dividida donde hay bandos aquí, bandos aquí, bandos allá, no prospera. Un lugar a donde usted y yo vamos, donde hay división, no prospera. La unidad trae bendición. Amén. Entonces, por eso es que nos dice que tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Y entonces vemos algo importante aquí. En la iglesia necesitamos crecer y a donde vayamos necesitamos. Pero hay alguien que siempre está trabajando para que haya división. Recordemos que desde el comienzo, desde el huerto del Edén, Satanás, ¿qué usó? A la serpiente para hablar al oído de la mujer. Amén. Y decirle lo que él quería. Y es aquí cuando tú y yo tenemos que tener nuestros oídos despiertos. Ahí donde está. Diga, Señor Jesús, aplico tu sangre sobre mis oídos para escuchar tu palabra, discernir tu palabra, caminar en tu palabra. Y cierra mis oídos a la voz del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el enemigo siempre va a mostrarnos la quinta pata del gato. Usted y yo queremos pensar bien y él te dice, no, que eso lo hizo adrede. Siempre va a actuar así. Y tú y yo tenemos que ser apercibidos para entender qué es lo que Dios está haciendo. Amén. Y no me puedo prestar a ese jueguito del enemigo de traer división. Entonces vemos, la lealtad es importante. ¿Por qué? Porque la lealtad es la base de la promoción. Ahí el que está a tu lado, dile, la lealtad es la base de la promoción. Vamos a Mateo 25, 21. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Amén. Cuando encuentres a alguien leal, estamos viendo a alguien que tiene el carácter de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos reflejar el carácter de Dios? Eso es lo que anhelamos, que de pronto nos conozcan como una persona leal, como una persona fiel. Amén. Qué feo cuando dicen, no, ese tipo no le confía en nada. O no, ni se te ocurra decirle a Julanito porque, Pero qué bonito es cuando la gente dice, no, esa persona es íntegra, esa persona es leal. Amén. Y vemos esto que pasa y pasa hasta en las mejores familias y nos vamos al tiempo de Noé. Veamos aquí qué pasó. Muchas veces desvirtuamos lo que es la lealtad y muchas veces cuando vamos creciendo o cuando nos creemos con cierto poder, creemos que somos mayor que nuestros padres o mejor que nuestros padres, tanto físicos como espirituales. Y vemos la situación de Noé. Veamos Noé,
El Señor le habló a Noé, salvó su familia, salvó a todos sus hijos con su esposa. Vino todo este tiempo. Pero bueno, después que salen del arca y todas estas cosas, pasa el tiempo y Noé se embriaga. ¿Ya? Y viene a uno de sus hijos, Canaán, y le toma fotos, las publica. Y entonces, cuando Noé se despierta, comienza a mirar. ¿Y qué pasó? Y le dice el del hotel donde estaba Noé, el portero, y dice, no, es que llegó uno de tus hijos, te tomó una foto y la publicó, mira cómo estaba. Y dice, dice, pero no te preocupes, tus otros dos hijos están tratando de arreglar todo. Te taparon, te cubrieron y ahora están tratando de bajar todo lo de las redes. Y dice, ok. Y entonces, ¿qué pasó con Noé? Bendijo a sus otros dos hijos y maldijo a Canaán. Nunca creas que tienes más autoridad y mejor récord que tus padres, ni físicos ni espirituales. Seamos prudentes. Ojo, seamos prudentes. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a heredar bendición de acuerdo como tú y yo sembremos. Y muchas veces recibimos aún a nuestros padres físicos, nos burlamos de ellos y les hacemos bullying y no sé qué. Y no, esto es nada más risa. Ojo, porque el enemigo va cogiendo todo ese récord y te lo va acumulando. Él no se olvida. Él no tiene que ver si lo dijiste por juego, por chance. No. Él te las acumula y después las presenta como un caso para Dios. Y cuando llegan tus hijos, viene una facturita. Ojo con eso. Discernimiento espiritual. Amén. Aquí nos está hablando el Señor. Amén. Y entonces, el proceso de lealtad, vamos a ver qué hace, cómo va trabajando el enemigo para que haya la deslealtad en los lugares, en la iglesia, en su casa, en su vida. Y en esta hora, vamos para los que anotan, este proceso de deslealtad tiene unos pasos. Primero, independencia. Repita conmigo, independencia. Vámonos a Números 16, del 1 al 3. Cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Ruén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Amén. Vemos aquí algo muy interesante. De pronto ya hemos escuchado mucho esta parte de la rebelión de Coré, pero fíjense cómo se agruparon y cómo empezaron a hablar del siervo del Señor. Amén. Y cómo se pusieron todos en contra. Y es aquí, ¿por qué? Porque había un espíritu de ¿qué? Independencia. Entonces, esa sensación de que yo puedo, ¿por qué si él? Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué si él monta empresa? Yo también puedo montar empresa. Mi empresa puede ser mejor. O yo puedo ser mejor en esto. Ojo con esto. Ojo con ese espíritu de independencia y de rebelión en nuestras vidas. Y aún en las iglesias. Porque muchas veces las iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque cuando comienza el Señor a moverse, también el enemigo mete sus pezuñas y va colocando en el corazón de líderes y de hermanos, va colocando ese espíritu de independencia. Yo también puedo. Ojo, recuerda algo, siempre el Señor te va a preparar, te va a ungir y vas a tener un corazón de siervo. Cuando el Señor te llame, cuando te llame a servir, tú vas a estar tan arraigado a los que está, que te va a doler y es tu propio líder el que te va a decir, sabes que llegó el tiempo, aquí está, abre. Pero ojo, no te dejes engañar, porque el enemigo es muy sutil. Amén. Número 2. ¿El primero cuál era? Número 2. Ofensa. Mateo 24:10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Amén.
¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay ofensa, cuando alguien se siente ofendido, ¿qué pasa? Está herido. Y esta persona que está herida va acumulando en su corazón una serie de sentimientos. Amén. Entonces puede ser, la ofensa puede ser real o que haya sido una cuestión mental, que haya sido una obra del enemigo. Pero una persona herida va a ser vulnerable, va a ser sensible, va a ser extremadamente aislada emocionalmente y pierde la alegría al servir. Pierde la alegría al servir en el sitio de trabajo. Ya va, pero va así como empujado, como carro así, a la universidad, al colegio, a tu iglesia para el servicio, vas empujado. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que estar pendientes, que hay en mi corazón. Ojo, no le estoy diciendo que le tire la pelotica a otro, sino estos son cosas que nos está mostrando el Señor. Y es cuando usted y yo tenemos que decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Hay algo, hay una herida, hay algo que me está pasando y yo necesito ponerme a cuentas contigo. Amén. Entonces, cuando alguien está enfermo, ¿dónde va? Al médico. Y si ve que no le da resultado, al especialista. Pero vamos buscando una solución. En el área espiritual es igual, porque muchas veces dejamos que la herida coja su curso y se vaya agrandando. Amén. Y entonces, es aquí, cuando alguien se siente ofendido, puede ser extremadamente peligroso. Y si no, recordemos a Herodías, la esposa de Herodes, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se sintió ofendida. Porque Juan el Bautista dijo que no debía haberse casado con Herodes. Ojo, ¿qué ofensa estás guardando en tu corazón? Cuidado con eso. Amén. Y entonces, vemos también, número 3, pasividad. Recordemos, primero, independencia. Segundo, ofensa. Tercero, pasividad. Físicamente las personas están presentes en el lugar, pero su corazón no está ahí. Ojo con eso. Amén. Entonces, vemos que esa pasividad es ese tipo de personas que se vuelven aparentemente indiferentes y que nada les está pasando. Y recordemos el pasaje, recordemos a Absalón. Ojo, recordemos que cuando Absalón, el hijo del rey David, vemos que pasó un incidente. Su otro hermano abusó de su hermana y Absalón estaba en su corazón dolido, herido. Y aparentemente no pasó nada. Se encontraba con el hermano y decía, ¿qué hay? Todo bien, todo bien. Hasta que 2 años después hizo una fiesta y invitó a todos los hijos del rey. Y dijo, cuando esté borracho, cuando esté ebrio, lo matan. Le dijo a los siervos. Pasividad. Aparentemente, aparenta que no ha pasado nada, que no les ha pasado nada, pero aquí está el corazón herido, dolido. Si usted actúa bajo pasividad, dígale al Señor, Espíritu Santo, necesito arreglar esto ya. ¿Cuándo? Ahora. Amén. Se lo digo directamente, les digo, testimonio propio, yo usaba este método. El Señor me sanó. Amén. Se los aconsejo, limpien su corazón, porque muchas veces estamos esperando, ay, estoy esperando que el Señor haga. No, el Señor te da las herramientas para que tú y yo lo hagamos. Hoy nos está desenmascarando lo que es la deslealtad. Y usted y yo tenemos que empezar a revisarnos. Amén. Y bueno, número 4, la crítica. Todo lo ve con ojos negativos. Habla mal del liderazgo. Habla mal de los padres, habla mal. En el lugar donde esté esa persona, donde se sienta que está, ahí está hablando mal. Si es en la iglesia de los pastores, si es en el trabajo de los jefes, si en todo, en donde está, comienza con esa crítica. Ojo, con la crítica. Entonces todo lo ve negativo, todo lo ve mal y todas las decisiones tomadas son malas. Entonces esa crítica está disfrazada ¿de qué? De preocupación. Estoy preocupado, estoy viendo esto y esto. No, a mí me parece que los pastores no están actuando bien. A mí me parece que este líder no está tomando buenas decisiones. Eso me tiene preocupada. Tengo una carga. Ojo con la crítica. Amén.
estemos alertas con esto. Y entonces es cuando usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, cuando nos veamos que estamos como que con la lengüita muy suelta, con las críticas, Señor, espérate aquí, vamos a rebobinar, ¿qué está pasando? Amén. Porque es necesario que empecemos a tomar decisiones en nuestra vida. Cuenta una historia que había un maestro de estos de artes marciales que era muy reconocido porque tenía 39 movimientos especiales, que eso cuando el alumno de él que sabía esto era lo máximo. Y entonces hubo determinado día que este maestro se le acercó uno de sus mejores alumnos y le dijo: maestro, ya yo me he aprendido los 39, soy uno de tus mejores alumnos, ahora yo quiero pelear contigo. Dice: ¿cómo así? Sí. Yo quiero demostrarte que yo soy digno. Entonces, ok. Y entonces el maestro va a pelear con él y en menos de 5 minutos lo venció. Y entonces el alumno llorando le dice: pero es que yo he sido el mejor durante 2 años, yo me he aprendido todos los movimientos, yo me he aprendido todo. Y le dice el maestro: sí, pero yo no tengo 39 movimientos, yo tengo 45 y 6 los tengo para los alumnos ingratos. Amén. Tú y yo tenemos que entender que la ingratitud, la deslealtad no es de Dios. Y que tú y yo tenemos que aprender a honrar, a bendecir y a identificar cuando el enemigo comienza a talar cosas porque me quiere robar la bendición. ¿Sabes qué? De pronto ahí en la empresa donde tú estás, es un lugar de bendición y Dios quiere promocionarte en algo, pero estás tan criticando y estás tan entretenido en eso que no has recibido lo que Dios tiene para ti. De pronto en el área donde tú estás, en tu iglesia, de pronto el Señor te quiere dar promoción, pero de pronto te has sentido estancado y has sentido que no avanzas, pero hay algo que de pronto hay en tu corazón. En donde estés, escuela, universidad, no te cierres. Deja la crítica y deja que el Espíritu Santo y el Señor abra la bendición que tiene para tu vida. Amén. Ahora seguimos. Número 5, rebelión. Amén. ¿Quién fue el primero que se rebeló? A ver. Amén. Vemos que Satanás se rebeló. Y vemos que cuando él se rebeló, ¿qué pasó? Una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron. Amén. Pero veamos qué pasa con la rebelión. Necesito 3 hombres esforzados y valientes aquí. Hermano, bueno, les voy a contar una historia de un apóstol, Kenan, es un pastor africano, y dice que tuvo una experiencia y que él iba, o sea, lo que yo voy diciendo ahorita, ustedes lo van a ir dramatizando. Usted es pastor 1, pastor 2. ¿Cómo es? Pastor 1, pastor 2. Vamos, cambiamos los pastores. Pastor 1, pastor 2. Y usted, en el nombre de Jesús cubriéndolo, usted va a ser el espíritu del monte. Ojo. Y venían hablando, yo voy relatando y ustedes van atentos. Y venían hablando el pastor 1 y el pastor 2. Y venían hablando de los otros pastores de la iglesia, de la conferencia donde habían estado. Y de pronto viene el espíritu del monte y se posa sobre ellos. Se posa sobre ellos y se sienten oprimidos. Devuélvanse ahí, se sienten oprimidos. No entendían cuál era la opresión. Y de pronto uno cae. Y el espíritu del monte lo tiene aprisionado. Dice el pastor que esto fue lo que sintió. Y cuando él cae y se siente aprisionado, el Señor le dice: cada vez que tú hablas de uno de mis siervos, viene un espíritu sobre ti y te oprime. Ojo, si usted ve prédicas, si ve pastores, si ve lo que usted vea, entréguelo al Señor. Si no, ve Animal Planet para que no hable mal de nadie. Amén. Gracias, un aplauso. Me ayudan con el atril acá. Que si hablan del tigre, del gato, del murciélago, no hay problema, no hay facturas ahí. Usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos con la rebelión. El enemigo va a buscar nuestro corazón y va a buscar después oprimirnos. Tengamos cuidado con eso.
Y pidémosle al Espíritu Santo, Señor, guárdame y haz de mí un instrumento, una unción fresca, donde yo vaya, revele tu poder y tu gloria en mi vida. Amén. Y vemos aquí, en esta parte, vemos que el enemigo siempre va a tratar no solo esto con la rebelión, sino ¿qué hace? La rebelión es un espíritu político. Dile al que está a tu lado, es un espíritu político. Y les comento por qué. Recordemos, nos vamos al pasaje de Absalón. Y recuerden que Absalón llegaba y se puso a las afueras de la ciudad, y cuando veía a una persona y le decía, ¿cuál es tu problema? Y la persona se lo contaba y decía, qué lástima que el rey, que no tengas oídos que te escuchen. Vente para acá, si yo fuera el rey yo te atendería, yo te daría, yo te guiaría. Y él, este espíritu político que está buscando crecer, fortalecerse, traer, irse llevando a la gente. Amén. Ojo con este espíritu político, porque tú y yo tenemos que ser apercibidos y tenemos que entender que lo que va el enemigo es contra mi bendición. Cada vez que yo me expongo a este espíritu y escucho y le presto mis oídos, el enemigo va a hacer de las suyas. Y esa bendición que estaba para mi vida sigue demorando. Y entonces decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué a otros les vienen las cosas, pero a mí no me vienen? Mucho cuidado con esto. Amén. Después de esa rebelión y de ese espíritu político viene división y traición. Y es aquí cuando ya ese político lo hace todo de frente. Ya habla de frente y está mostrando que está insatisfecho. Y es aquí donde usted y yo tenemos que dar un paso más. Diga, un paso más. Vamos a Mateo 26, versículo 14 al 16. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Amén. Recuerda algo, cuando hay división, las monedas de Judas no valen la sangre de Cristo. Amén. Recuerda que la división viene con una ruptura abrupta de lo que Dios ha construido. Y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Si usted y yo estuviéramos aquí delante del Señor y el Señor está construyendo algo, le aseguro que usted y yo no metemos la mano. Dejamos que Él construya. Y en medio de las construcciones, aunque usted y yo no entendamos, hay diferentes procesos, diferentes momentos. Habrá un momento en que vemos todo como enredado, como un caos. Pero si Dios está trabajando, Él va a poner todo en su sitio y Él sabe lo que hace. Amén. Y cuando usted sienta una carga en el lugar donde está, sea un instrumento de bendición y comience a orar. Señor, yo sé que tú estás trabajando en este sitio y te pido que pongas todo en su orden. Señor, haz de mí un instrumento de bendición para que yo trabaje en esa construcción. Úsame como instrumento de bendición. No seamos puntos disociantes. Seamos un punto de bendición a donde vamos. Amén. Y es lo bonito que el Señor nos ama tanto, nos cuida tanto, que Él quiere que usted y yo seamos bendecidos. Y que no importa, a pesar de lo que haya pasado en nuestra vida, Dios quiere que usted y yo regresemos a Él. ¿Cuántos de los que están aquí han hablado mal de un pastor? El que no levantó la mano es mentiroso. O si no, fírmeme la Biblia a la salida. Sí. Es hora de que usted y yo empecemos a ponernos a cuenta, porque de pronto nos han metido en cosas o han hablado mal de nosotros y decimos, ay, yo no entiendo por qué si yo no hablo mal de nadie. Recuerda, oye, me preocupa, Espíritu Santo redarguye, porque ninguno dijo amén. Y es aquí cuando usted y yo tenemos que decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo que ponerme a cuenta porque tú me estás llamando, me dices, vuelve, alíñate, amén. Y vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 33 al 35. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro declaró, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo,
jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Amén. Fíjense algo, aquí Pedro es desleal, ¿por qué? Por miedo. Otras veces nos dejamos llenar de miedo. Amén. Y entonces vemos aquí que Pedro por miedo fue desleal al Señor y vemos que lo negó 3 veces. Amén. Nos vamos a ir Mateo 26, versículos del 73 al 75. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Amén. Entonces, vemos aquí que fue desleal. Sí. No prometió. ¿Cuántas veces no hemos prometido en nuestras esposas, nuestros esposos? ¿Cuántas veces y de pronto fallamos? Hemos fallado. A nuestra familia hemos fallado. Hemos sido desleal. Pues ahora el Señor nos está diciendo: ven y ponte a cuentas conmigo porque yo quiero bendecirte. Amén. Y entonces vemos aquí que Pedro cae, pero pasa algo importante. Aunque él fue desleal, el favor de Dios lo restauró. Amén. Aunque usted y yo hayamos fallado, ¿sabe qué? Jehová nos está dando una comisión. Amén. Fíjense que cada vez cuando el Señor se le aparece otra vez a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, sí, yo te amo. Dice: apacienta mis ovejas. El Señor aún así tiene confianza en usted y en mí. Nos ha dado un hogar, nos ha dado un sitio de trabajo, nos ha dado relaciones y nos ha dado servir a su casa. Aún así el Señor nos ha comisionado. Amén. Y es aquí cuando usted y yo le decimos al Señor: Señor, gracias. Porque a pesar de mi deslealtad, a pesar de mi falla, Señor, tú siempre estás aquí conmigo. Amén. Tú siempre me miras con amor. Vamos a la palabra en 1 de Corintios 4:2, perdón. Alguien que reciba el cargo de administrador debe ser fiel. Amén. Y entonces, si hoy, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de que hemos sido desleales, a pesar de todo esto, el Señor nos ha llamado, usted y yo tenemos que ser fieles. ¿Y por qué tenemos que ser fieles? Recordemos algo: porque usted y yo estamos en el plan de Cristo. Dile al que está a tu lado: yo estoy en el plan del Señor. Y el plan del Señor está en Juan 3:16. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 3:16? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, cuando el Señor nos dice vuelve, no importa, Señor, es que vuelve. El Señor nos está llamando, tiene un plan y tiene un propósito. Y ese plan y ese propósito, tú y yo somos embajadores para cumplirlo. Amén. Porque Él nos amó, que dio la vida de su Hijo. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree venga a Él y tenga vida eterna. Y tú y yo vamos a tener vida eterna en el Señor, pero no solo eso, sino que vamos a contagiar a otros de eso. ¿Sabes qué? El Señor tiene un plan contigo y tú y yo vamos a predicar eso. Recuerda algo: que tu caída no defina tu futuro. ¿Fallaste? Sí. ¿Hemos fallado? Sí, pero aquí estamos. Nuestra caída no define nuestro futuro, porque Dios nos levanta. Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo: tengo un plan para ti. Amén. Y cuando decimos esto, Padre, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Pues en la vida personal, recuerda, renunciamos a esos pecados ocultos. Porque tú y yo hemos decidido ser leales y le decimos: ¿sabes qué, Señor? Tengo que arreglar mi agenda. Tengo que arreglar mi vida emocional contigo. Amén. Y tengo que arreglar mi vida física. Renunciar a ese pecado oculto. Tomar decisiones en base de la palabra, para aquellos que anotan. De aquí en adelante yo tomo decisiones creyendo en la palabra de Dios. Cultivar intimidad con Dios. Eso es lealtad. Amén. Cuando tú y yo vamos diariamente y nos presentamos ante el Señor y buscamos su presencia, eso es lealtad. Amén. ¿Y cómo soy leal en mi familia? Lealtad en el matrimonio. Soy un ejemplo de Cristo en mi casa, en la iglesia y a donde vaya. No es que de pronto en la iglesia soy muy espiritual y levito.
Bendecido hermano con toda bendición. La gracia del Señor sea contigo. Ah, pero en la casa me bajo de la cruz y doy con ella. Ojo, somos ejemplo a donde vayamos, en la oficina, a donde usted vaya. Porque ¿qué es lo que van a decir? Y eso que es cristiano, mírale la boquita. Se la tiene que lavar con jabón y bicarbonato, mira. Ojo, en la sociedad, cuando te comprometes, cuando no comprometes tus valores, no comprometes el dinero, ser íntegro, que los demás vean en ti un ejemplo. Eso es lealtad. Modelo la lealtad del Señor. Amén. Y soy leal en la iglesia cuando sirvo con humildad, con obediencia, cuando rechazo los chismes, las críticas, las divisiones y cuando apoyo la visión del liderazgo, porque tengo fe de lo que el Señor está haciendo a través de esas personas y yo haré parte de esto que el Señor está haciendo. Amén. Y entonces el Señor nos está llamando y está diciendo, iglesia, ven a mí. Pero el Señor nos quiere completico, no solamente en la parte de iglesia. No, yo soy fiel a mis pastores y es que los pastores dan, son la última amenaza. No. Muestra tu fidelidad y tu lealtad al Señor a donde estés. Que donde vayan digan, ese es un varón leal al Señor. Esa es una mujer leal al Señor. Que aún tus hijos en tu casa puedan ver esa lealtad. Que los que te rodean vean que tú tienes algo diferente. Amén. Y que seas un precursor de la lealtad del Señor. Amén. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y en esta hora, si es la primera vez que vienes a este lugar, te invito a que hagamos una oración. De pronto, ahí donde estás, dices, Señor, he tenido muchas situaciones en mi vida, he vivido heridas, he sido desleal, Señor, contigo, con el prójimo, pero yo quiero un cambio. Yo quiero, Señor, estar en tus planes. Yo quiero esa herencia, Señor, que tiene la lealtad. Y me presento ante ti. Ahora te invito a que hagas una oración conmigo, iglesia, y te pido que me apoyes. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso que he pecado. Cámbiame, Señor. Transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, restaura mi vida, Señor, y límpiame de todo pecado, iniquidad y rebelión. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido aún más que extiendas tu cetro de gracia sobre los míos, para que ellos también se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, amén. Y en estos momentos los cielos están de fiesta porque tú hiciste esta oración. Ahora, aquellos, iglesia, te invito. Si en algún momento has guardado, hay heridas en tu corazón, situaciones que has guardado en el corazón y has visto que el Señor te está hablando y te está diciendo, sé leal, preséntate al altar. No mires a los que están al lado, no mires a los demás, preséntate. Si hay situaciones, te has sentido en algún momento o herido, has sentido que te han dañado, has sentido que has guardado cosas en tu corazón, ofensas, es momento de presentarse al altar y decirle, Señor, aquí estoy. Ahí donde estás, dile, Padre, aquí estoy, me presento delante de ti, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo me limpie, Señor. Señor, y hoy pido audiencia ante el tribunal, Señor. Y humillo mi corazón, pidiendo tu intervención divina, Señor. Bajo la guía del Espíritu Santo y como mi abogado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo hoy reconozco, confieso iniquidad en mi pecado. Confieso rebelión, Señor, desde mis antepasados, Señor. Si mis antepasados criticaron a sus autoridades, Señor, las expusieron, se burlaron, Señor, las tuvieron en poco, Señor, con o sin razón, hoy te pido perdón por ellos. Pero también te pido perdón por mí, Señor. Si he sido herido, Señor, por esas heridas comencé a hablar, comencé a dañar, fui desleal, Señor, hoy te pido perdón, Señor. Si he faltado a mis padres,
Señor, en esta hora naturales, espirituales, si he hablado de otras autoridades, Señor, hoy te pido perdón en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu presencia, tu sangre preciosa limpiándome. Arranca de mi corazón lo que no sea tuyo. Hoy te pido, Señor, que sanes mi corazón de toda herida, Señor, causado por mi esposo, por mi esposa, por mis socios, Señor, por los parientes, por mis hermanos en la iglesia, por mis hermanos en la sangre. Señor, hoy te pido perdón, Señor, si he sido desleal a ellos, Señor, o si ellos me han herido y guardé esto en mi corazón. Hoy entrego, Señor, hoy entrego y te pido que sanes mi corazón. Que tu mano poderosa, tu aceite, tu unción sea sanando mi corazón ahora, Señor. No quiero tener amarguras, no quiero tener ira, no quiero tener nada de esto en mi corazón. Quiero honrarte, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te pido perdón por cada palabra, cada acción, cada pensamiento que haya quebrantado el vínculo del amor, la honra, la lealtad, la obediencia. En esta hora, Señor, lo que tú demandas, hoy te pido perdón, Señor. Y anula todo proceso que Satanás tenga contra mí, contra los míos. Todo proceso que tenga contra mi ministerio. Todo proceso que tenga contra mi familia. Todo proceso que tenga contra mis negocios. Todo proceso que tenga en cualquier área de mi vida, Señor. Por este pecado de deslealtad, Señor, hoy te pido perdón, Señor. Y te ruego que esto quede en el consumado es. Que la cruz de Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús, pagó. Y todo lo que se ha levantado hoy en el nombre de Jesús queda anulado. Y hoy me presento delante de ti, Señor. Y en esta hora entiendo que tengo que ser leal a la cruz de Cristo en todo momento. Me vean o no me vean. En lo oscuro, Señor, al público, Señor, en la intimidad, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes. En mis fuerzas no puedo. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a mostrar tu carácter. Señor, declaro en esta hora que mi corazón es sano. Declaro tu amor en mi corazón. Declaro tu presencia en mi vida. Libera mi alma, mi espíritu y mi cuerpo de toda atadura de deslealtad. Se rompen por el poder de la sangre de Cristo. Todas las cadenas de estancamiento se quiebran ahora. Purifica, Señor, mis emociones. Fortalece mi espíritu para caminar en tu perfecta voluntad. Padre, hoy te pido, Señor, que me vistas con esas vestiduras de lealtad, de obediencia, de mansedumbre, de humildad. Que tu presencia esté conmigo. Que yo dé testimonio, Señor, con mi vida de que tú hoy me levantas. De que tú hoy, Señor, me has llamado. Me dices, ven a mí. Hoy estoy aquí, Señor, en tu altar, en tu presencia. Hoy vengo a ti y te pido que hagas de mí un instrumento de amor, de restauración, de bendición. Y que tu sangre preciosa me cubra y cubra mi hogar. Ahora, Señor, me ubico en el tercer cielo. Ahí donde estás, Señor, me ubico en el tercer cielo. En lugares de prosperidad, de bendición, de crecimiento, de ensanchamiento. Ubico mi matrimonio, ubico todo lo que me compete en este lugar y declaro tu bendición. Tu bendición, Señor, vendrá sobre mí, sobre los míos. Y declaro que esta semana es una semana de milagros, una semana para ver tu gloria, una semana de crecimiento, una semana de avance. Mi alma te alaba y te bendice y recibo, Señor, la bendición de la lealtad. Porque la lealtad da fruto, Señor. Jesús fue la prueba. Él fue leal hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy está sentado al lado tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Todo aquel que es leal, ve, Señor, tu bendición. Y yo recibo esta bendición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos vosotros.
El Señor los continúe bendiciendo. Salúdense unos a otros.